Bienvenidas y bienvenidos a los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Un espacio para comprender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo y descubrir cómo, desde nuestros territorios y comunidades, podemos ser parte de la solución. El cambio climático ya no es una realidad lejana. Está presente en nuestros ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad y en la forma en que vivimos. Durante esta serie de capítulos conoceremos qué son los 9 límites planetarios, por qué son fundamentales para el equilibrio de la vida y qué acciones concretas podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Les invitamos a reflexionar, aprender y construir juntos un futuro más sostenible para nuestras comunidades. Comienza ahora los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático, aquí en Radio Doña Bárbara FM. Bien, y como ya se lo había anunciado, ¿cierto? Tenemos este ciclo de programas que comienza hoy y vamos a saludar a quienes van a ser nuestros invitados y los anfitriones más bien a este ciclo de programas. Me refiero a Elvira Ríos y Miguel Millar, que ya se encuentran en nuestros estudios. Les saludamos, les damos la bienvenida y las gracias también por preocuparse de este tema que es tan importante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Virginia, muchas gracias. Muy buenas tardes, Virginia. Gracias. No, por nada, gracias a ustedes por preocuparse de esto que nos afecta de buena y de mala manera a todos. Y partamos un poquito, ¿cierto?, informando a la comunidad con respecto a por qué a ustedes les interesa hacer este programa. Bueno, en primer lugar, agradecer también a las personas que nos están escuchando y contarles que nosotros pertenecemos a una fundación que se llama Fundación Rucamaya, que es una fundación de preservación y protección de ecosistemas principalmente. Llevamos ya varios años en torno a lo que es tratar de trabajar en torno al desarrollo educativo de lo que es la enseñanza de los temas medioambientales, de la protección de la naturaleza, de los diferentes ecosistemas que tenemos a nivel local y también a nivel nacional. Y bueno, la intención siempre ha sido desde ahí, ¿no? Desde la información, desde la educación y también desde esta reciprocidad que se produce cuando uno está conversando estos temas y escuchando también o leyendo las opiniones de las personas que nos puedan en este momento preciso escuchar. Miguel. Muy buenas tardes. Bueno, sumar también a lo que comenta María Elvira, que como Fundación Rucamaya también tenemos acá en la comuna de Quilaco ya hace 14 años funcionando un centro demostrativo de vida sostenible, ya donde aplicamos técnicas que tienen que ver con la adaptación también al cambio climático, y de primavera en adelante ya empezamos a recibir visitas, instituciones, para poder profundizar un poquito más en los temas que tienen que ver con el cambio climático y la adaptación que necesitamos hacer. Perfecto, entonces como partimos con nuestro programa de hoy y vivimos tiempos de incendios forestales, sequía, pérdidas de la biodiversidad, contaminación, eventos climáticos que son muchas veces extremos, pero también vivimos tiempos de organización, aprendizaje y acción colectiva. Durante este rato vamos a conversar con respecto a esto y yo quiero primero preguntarles a ustedes con respecto a la introducción que hacemos de este programa. ¿Qué son los límites planetarios? Sí, bueno, quizá antes de empezar a preguntarnos específicamente sobre los límites planetarios, hay alguna información interesante previa a recalcar y que tiene que ver con las eras en que se ha ido desarrollando este famoso y bello planeta Tierra. Durante más de 10.000 años, de hecho son alrededor de 11.000 y tantos años en que la humanidad ha ido prosperando en un periodo de una estabilidad climática a través de un sistema terrestre que es un sistema resiliente. Bien, ese sistema justamente y que todo este periodo, estos 10.000 años se le llama Holoceno, ¿ya? Y dentro de toda esta era, de este periodo resiliente donde hay un sistema equilibrado, es el que ha permitido justamente el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la urbanización, el desarrollo también de tremendas civilizaciones y complejas civilizaciones que ha creado el ser humano, ¿ya? Aunque
si bien evidentemente en esta era han habido fluctuaciones en cuanto a los climas y diferentes situaciones de cambio, ¿no? Sin embargo, así todo se ha mantenido esa resiliencia biológica. Y la polinización, por ejemplo, y el control de plaga y todo ese tipo de situaciones durante tantos miles de años. Sin embargo, ha pasado que los últimos casi un siglo, podríamos decir, hace casi 100 años atrás, en que empezó a haber una gran aceleración, ¿ya? Empezó a haber un desequilibrio de este sistema terrestre. Estamos hablando también en un periodo en que hoy por hoy somos 8.000 millones de personas las que habitamos en la Tierra, ¿bien? Imagínense que en el periodo, al inicio de este Holoceno, no había más de 10 millones de personas a nivel mundial. Yeah. Después, en el siglo XIX, habían ya más de 1.000 millones de personas, y ahora, en menos de 2 siglos, ¿no? Ya somos 8.000 millones de personas habitando en nuestra querida Tierra. Entonces, mantener el equilibrio frente a la forma en cómo se ha ido desarrollando el desarrollo humano, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto ha significado un deterioro y una situación de desequilibrio tal que nos está ubicando en una situación de urgencia. Bien, efectivamente, esta capacidad que tiene el sistema terrestre de poder autorregularse ha ido con tanto aumento del desarrollo humano, de la forma en cómo nos estamos habitando la Tierra y también utilizando los elementos de la naturaleza, ha significado que este tejido, ¿no? Este gran tejido que es este hermoso sistema terrestre, ¿no? Se está corrompiendo, se está poco a poco destruyendo, y finalmente ya la Tierra no tiene la capacidad, por ejemplo, de regular la absorción del carbono. Por ejemplo, llevamos, de hecho, los últimos 150 años la Tierra ha tenido la capacidad de resiliencia hasta un momento en que ya se está agotando y se está debilitando. Bien, y de ahí es que podemos entrar. Hagan cuenta que es como el cuerpo, ¿no? O sea, finalmente es como el cuerpo. La Tierra, si lo vemos metafóricamente, nuestro cuerpo, tenemos los órganos, ¿no? Y de repente empezamos a ver que hay algo que está fallando, pero no le tomamos mucha atención. Está fallando, hasta que de repente vamos al doctor y le digo, oiga, ¿sabe qué? Su riñón está funcionando un 50%. Y ahí empieza el estado de alerta, ¿no? Empieza el estado de alerta porque resulta que nos estamos dando cuenta la forma en cómo nos estamos alimentando, si estamos o no estamos haciendo ejercicio, qué estamos consumiendo, en fin. Y todo ello implica una observación en primer lugar, y en segundo lugar una rehabilitación de nuestro cuerpo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con la Tierra, y ahí es donde entran efectivamente, a través de estudios que se han hecho, los famosos límites planetarios que nos va a explicar Miguel. Bueno, al respecto de los límites planetarios, mencionar que esto comenzó en el año 2000 aproximadamente, con Johan Rockström, que es el director de la fundación del Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, y él reunió un equipo, y el propósito de esto era determinar dónde están los límites planetarios del planeta, valga la redundancia, para definir dónde se encuentra justamente el límite hasta donde nosotros podemos avanzar como humanidad. Ya, si lo pensamos bien, el problema del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad son relativamente recientes. Un poquito para poner un ejemplo, para poder contextualizar también, en los años 90 teníamos un problema que era la capa de ozono, y toda la gente estaba informada de lo que era la capa de ozono. Se tomaron medidas concretas y se logró disminuir este hoyo, digamos, que tenía la capa de ozono. Pero la capa de ozono hoy en día pertenece a solamente uno de los 9 límites planetarios, ¿ya? Hoy en día estamos hablando de la crisis climática, o del cambio climático, más bien dicho, y el cambio climático también es solamente otro límite. Lo que tenemos que comprender nosotros qué son los 9 límites planetarios, ¿ya? Porque hasta ahora lo que tenemos en un discurso, digamos, es que conocemos la capa de ozono y conocemos lo que es el cambio climático, pero nos falta saber cuáles son los otros límites planetarios. Como ya les mencionaba, esto comenzó en el año 2000, se empezaron a hacer las primeras mediciones respecto a estos límites planetarios. Hasta el día de hoy se han establecido solamente
de 7 límites planetarios. Quedan todavía en evaluación 2 límites planetarios más. Y ahora les voy a mencionar cuáles son estos límites planetarios y cuáles son las medidas que tenemos que tomar al respecto. El primer límite planetario, que es el que estamos viendo el día de hoy, es el cambio climático. También tenemos el otro límite planetario, que es la pérdida de biodiversidad. Y también tenemos el uso de suelo también, es otro de los límites planetarios. Y también tenemos los que son los límites planetarios que tienen que ver ya con un poco más con el océano, digamos, que tiene que ver con el uso del agua, el agua dulce, por ejemplo, la acidificación de los océanos, el uso de agua dulce, los aerosoles atmosféricos, la contaminación química, la capa de ozono estratosférico, y también los ciclos de nitrógeno y fósforo, ¿ya? Esos serían los 9 límites planetarios. El día de hoy vamos a tratar el límite planetario que tiene que ver específicamente con el cambio climático. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo sobrepaso los límites planetarios? ¿Qué pasa? Volvemos un poco al ejemplo del cuerpo. Ajá. ¿Qué pasa si sobrepasamos nuestros órganos, ¿no? Okay. Todo empieza a fallar, ¿no? Si le echamos mucho azúcar, si le echamos mucho alcohol, si le echamos mucho humo de tabaco, si no hacemos ejercicio, en fin, todo esto con los años se va deteriorando hasta que llegamos a un estado prácticamente de coma, ¿no? La Tierra es igual, la Tierra es un ser vivo, por lo tanto todo lo que nosotros empecemos con esta aceleración, ¿no es cierto?, intensificación del uso de los elementos de la naturaleza, va directamente a ponernos en un estado de un espacio no seguro, ¿ya? Es decir, este gran planeta que nos sostiene como vida va a empezar y ya está empezando a debilitarse notoriamente. ¿Cuáles son esos, en vez del azúcar y todo eso, qué es lo que pasa? Nosotros hacemos quemas de combustibles de fósiles, las grandes empresas y también las personas. Ojo, aquí hablamos desde lo local como también desde lo global. Los cambios en el uso de suelo, también toda la contaminación diversa que se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Empieza a intensificarse la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad hoy en día es brutal, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 100 especies que se están extinguiendo a nivel anual. Eso es muchísimo, ¿no? Entonces, la gran degradación también que ocurre con el suelo empieza a desencadenar grandes sequías, por ejemplo, también olas de calor, situaciones de vulnerabilidad inmensa, tanto para los humanos como para otras especies, ¿no? Umbrales también en que pueden cambiar de forma irreversible, como lo que ocurre con colapsos de grandes capas de hielo, algo que estamos viendo en el Ártico, que estamos viendo en la Antártida también, ¿no? La alteración también de corrientes oceánicas, sin ir más lejos, ahora estamos a la espera de este gran niño inmenso, gigante, ¿no? que viene en camino. Eso también es parte del cambio climático. Y la degradación también efectivamente de lo que son los ecosistemas. Nosotros habitamos en una zona donde hay bosques templados, todo lo que se le llaman los bosques del Pacífico, que no son muy bien observados porque hay mucha atención hacia la Amazonía, evidentemente, porque es el pulmón prácticamente de la Tierra, ¿no? Pero también hay una serie de bosques que están en todo lo que es el Pacífico, y me refiero desde Norteamérica hacia Sudamérica, y que está lleno de bosques tropicales, bosques templados. En ellos, los templados que tenemos acá en la zona están altamente dañados y casi en periodo de extinción. Uh-huh. Así de complejo es, ¿no? Entonces, ahí estoy mencionando también la deforestación, la degradación del suelo, se reduce la capacidad de vegetación, en fin. Entonces, todo eso es un gran problema que nos pone en un estado de vulnerabilidad complejo. ¿Miguel? Bueno, y las consecuencias también con lo que acaba de mencionar María Elvira, ya lo estamos viviendo de una otra manera. Tenemos sequías prolongadas, tenemos también incendios forestales, y ya no solamente incendios forestales en lo que es la época de verano, también ya estamos teniendo incendios forestales en lo que es dentro del año. Y también si le sumamos a lo que son los incendios forestales y todo este efecto invernadero que provocan en las cuencas, ya en este caso la cuenca del Biobío, si nosotros prolongamos estos incendios forestales, ya lo estamos haciendo durante todo el año, finalmente la cuenca se encuentra dentro de una especie como de invernadero, ¿ya?
Entonces, las medidas que tenemos que tomar al respecto tienen que ver justamente con oxigenar esta cuenca. Otra cosa también importante, que esta mala oxigenación de la cuenca también produce que se generen olas de calor importantes. Por otro lado, también como consecuencia del cambio climático, también tenemos inundaciones, también pérdidas de cultivos también que se producen. Y bueno, un ejemplo en el Ártico es la región que se calienta más rápidamente, con zonas urbanas e industriales como focos principales de emisiones, y destaca la creciente importancia del metano y el óxido nitroso. Nosotros acá también estamos con central hidroeléctrica, digamos, que también de una u otra manera aportan lo que tiene que ver también específicamente con lo que es el gas metano. Ya, también por otro lado, los fenómenos meteorológicos extremos se están volviendo más mortales, digamos, a medida que el cambio climático interactúa con degradación ecológica y también con vulneración social. Ahora, claro, estamos hablando del cambio climático, del cual está relacionado, como bien ustedes dicen, principalmente con la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. ¿Qué nos pueden contar un poco más en detalle con respecto a esto? Claro, si nosotros, para partir efectivamente ya con el primer límite planetario, que es lo que entramos hoy día, los principales impulsores que producen el cambio climático, quiero hacer un entre paréntesis, es un proceso que es parte de estos cambios de eras internas climáticas de la Tierra, ¿no? Pero, y lo digo también porque a veces nos ha sucedido, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente escuchamos y no sé, hay un invierno de mucha lluvia, ¿no? Y de repente, claro, dicen, bueno, esto también tiene que ver con el efecto invernadero y está lloviendo más, en fin. Y hay personas que de repente dicen, yo me acuerdo que cuando chica era normal que hayan estas lluvias y todo eso. Entonces hay que tener mucho ojo con normalizar cuestiones que vienen ya desde mediados del siglo XX, ¿ya? O sea, desde mediados del siglo XX en que empieza esta gran aceleración. Por lo tanto, en 1950, desde incluso un poco antes, ya estaba pronunciándose esta aceleración del cambio climático. Entonces hay que tener ojo con esa normalización. Cuando hablamos de principales impulsores del cambio climático, son claramente, como ya decías Virginia, la quema de combustibles de fósiles, procesos que generan emisiones de gases de efecto invernadero, cambios en el sistema del uso de suelo, que eso ha sido un gran tema hoy en día. Sin ir más lejos, las noticias hablan mucho por ejemplo, de la inmobiliaria en los humedales, que es un gran problema, alteración de la integridad de la biosfera y el aumento de la carga de aerosoles atmosféricos. Esos son como los primeros impulsores, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo más, Miguel. Sí, bueno, sumado a esto también las causas, como ya lo habíamos mencionado y creo que es muy bueno recalcarlas, las quemas de combustibles fósiles, la deforestación también y la agricultura industrial y el sobreconsumo energético también. Creo que finalmente lo que tiene que ver con el cambio climático también pasa por cambiar algunas de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestras tradiciones también, por otro lado también, que están siendo un aporte también a lo que tiene que ver el cambio climático, ya que podemos poner solamente un ejemplo, que son las quemas agrícolas, por ejemplo. Las quemas agrícolas, si bien estamos saliendo de los incendios en verano y después estamos entrando inmediatamente a lo que son las quemas agrícolas. Entonces, finalmente, volviendo a lo que decía antes, como que la cuenca finalmente no tiene la oxigenación que necesita para poder recuperarse y todo eso afecta en todo el sistema que está en esta cuenca. ¿Y qué medidas vamos a tomar? ¿Qué medidas podemos tomar entonces para revertir aquello? Bueno, la primera medida es no perder nunca la esperanza. Ayer hablaba con una chica, Julián, que es una productora de una película hermosa que se llama Queremos Nuestra Agua, del Chocó en los bosques tropicales del Ecuador, y ella hablaba de la geografía de esperanza. Yo creo que tenemos que, en un principio, no perder una actitud positiva en cuanto a que podemos actuar. Podemos actuar como individuos, podemos actuar desde la localidad y podemos actuar también desde ya, hablando a nivel país, ¿no es cierto? Y a nivel regional latinoamericano y a nivel global. O sea, siempre verlo desde lo más pequeño hacia lo más grande. Todo tiene un efecto de cambio importante, ¿no?
También creo que una de las grandes tareas que nosotros por lo menos nos interesa, y sobre todo a través de este programa, es la educación. Ya. La educación cumple aquí un rol fundamental. La educación no solamente en los espacios de sistemas educativos como los colegios, en fin, o las universidades, sino también en nuestras propias comunidades, en nuestras propias organizaciones, fundaciones, también juntas de vecinos, los municipios, para qué hablar, ¿no? Acá hay un papel fundamental de parte de los municipios a través también del plan de adaptación del cambio climático, ¿no? Esos son medidas, son elementos que están ahí. Hay políticas públicas en torno a ello, hay que tomarlas en cuenta y no esperar, como nos pasa cuando hay un camino, ¿no es cierto? Y siempre hay un choque en un lugar, siempre hay un choque hasta que no muera alguien y ponen el semáforo. No esperemos eso, hay que tomar conciencia desde ya. ¿Y estamos a tiempo todavía, María Elvira? Estamos a tiempo. Acá hay un asunto que no hemos mencionado. De los 9 límites planetarios ya se han sobrepasado 7. Uh-huh. Bien, entonces Miguel ahí los va a mencionar cuáles ya no, o sea, cuáles se han mantenido, perdón. Pero ya hemos sobrepasado 7. Entonces estamos en una situación realmente de urgencia. Esta aceleración es brutal, ¿no? Pero también tenemos ese espacio de optimismo y ese espacio de esperanza. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Entonces eso es importante también recalcarlo. Entonces, bueno, vamos un poco desde ahí como punto inicial lo de la educación. Los límites planetarios que han sido superados, vamos a empezar por lo positivo. Mejor mencionemos primero el que ya está controlado, ¿ya? Que es la capa de ozono. Yeah. La capa de ozono estratosférico es que ya en los años 90 se empezó a tomar conciencia de esta. Ese es un límite que ya está controlado, ya que es la protección frente a a la radiación ultravioleta. Pero los límites que ya tenemos superados y que lamentablemente como país ya en el mes de mayo ya los teníamos superados, tiene que ver con el cambio climático, que es lo que estamos ahora, con la integridad de la biodiversidad, con los ciclos de nitrógeno y de fósforo, con el cambio de uso de suelo, con la contaminación química, con la acidificación de los océanos, el uso del agua dulce y los aerosoles atmosféricos. Esos son los 7 límites que tenemos ya superados, y el de los aerosoles atmosféricos, ese aún no está definido porque todavía necesita estudiarse un poco más para ver hasta dónde es el límite que podemos llegar con los aerosoles atmosféricos. ¿Ya? Y las medidas que podemos tomar también tiene que ver con lo que ya se está haciendo en algunas comunas, que tiene que ver con la reforestación, idealmente de árboles nativos, especies nativas, con los sistemas de captación también de agua lluvias, porque también nos puede suceder que llegue un momento en que tengamos que recolectar agua, ¿ya? Porque ya hoy en día podemos ver, por ejemplo, en nuestras comunas que ya hay gente que se le está llevando agua en camiones de aljibe. Entonces ya eso está marcando ya un problema importante. También lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria también. Con el aislamiento térmico de la vivienda, porque si no tenemos las viviendas bien aisladas, vamos a seguir demandando mucha leña también para ello, para poder calefaccionarlas. Con energías renovables comunitarias también idealmente, con planes de emergencia vecinal y bueno, también tomar conciencia que algo que ya están las medidas con el tema de las quemas agrícolas, porque hoy en día también existen chipeadoras, por ejemplo, que podemos chipear en material e integrarlo nuevamente a la tierra para de esta manera terminar un poco con lo que son las quemas agrícolas. Sí, sería una buena medida también. Ahora, yo creo que como última pregunta en este primer programa, me gustaría saber cómo afecta el cambio climático a nuestro territorio, el que habitamos nosotros, y qué repercusiones debiésemos prever. Sí, mira, hace 2 días atrás apareció en la portada del periódico La Tribuna el gran problema que hay, porque ya es evidente el retroceso de los glaciares en las montañas que están ubicadas en nuestra comuna, ¿no? En nuestras comunas de acá, de la provincia, en el fondo. ¿Qué implica eso? Implica una escasez hídrica ya evidente, o sea, tenemos menos del 50% o el 50% de lo que debería haber caído de agua y de nieve, sobre todo, porque ha pasado que en zonas que
Originalmente caía nieve en esta época, ya no cae, ¿no? Y más bien cae una especie de agua lluvia, y eso significa que no se está reuniendo la cantidad de nieve para poder mantener el agua que se requiere para el verano. Sí. ¿Ya? O sea, eso es algo que es evidente. Lo otro es también muy evidente lo que hemos mencionado y Miguel ha señalado sobre los incendios. Y tenemos incendios en invierno y en verano, sí, producto también de las quemas no controladas y también del no abrirnos a desarrollar otras formas de utilización de todas esas podas que se hacen, por ejemplo, o de las mismas quemas agrícolas, cómo utilizar ese material en otros de otra manera, no quemándolo, ¿bien? También, bueno, este efecto invernadero que ya mencionó Miguel también en torno al río y la poca ventilación de la cuenca, esto genera calor constante, entonces y es como un ciclo que es como un loop, no se cierra, entonces está funcionando constantemente y eso es una responsabilidad social inmensa en nuestras comunidades, y que creemos que hay que apuntar a ello para que, en primer lugar, podamos cortar ese ciclo que estamos produciendo de efecto invernadero en la zona. Miguel. Bueno, también dentro de las medidas de prevención, y que ya también lo mencionó María Elvira, es fundamental la educación en la población. También a través de las instituciones, las fiscalizaciones también concretas que se hagan, por ejemplo, respecto a las quemas agrícolas. También ejecutar leyes y normativas que nos rigen, pero ejecutarlas. O sea, está bien, tenemos las leyes, tenemos normativas, pero hay que aplicarlas. Y creo algo muy importante también que señalar, que tiene que ver en tomar conciencia también de que el bosque no es un campo, porque también está un poco arraigado, digamos, en la población rural específicamente, de que el bosque también lo queremos transformar en un campo. Y son ecosistemas muy distintos. O sea, es un ecosistema el bosque. El campo es un espacio que fue bosque y que ahora se creó como un campo. Pero también hay que sacarnos un poco esta idea de la cabeza de que cuando vemos un espacio natural con ecosistemas naturales, queremos inmediatamente transformarlo en un campo, ¿ya? Entonces la invitación es a resguardar también estos espacios naturales, que son poco lo que nos queda. Por la ladera sur, digamos, del río Biobío, aún quedan algunos corredores biológicos también que son tránsito de especies y que también necesitan su resguardo, su preservación y su conservación. Para cerrar, reflexiones al cierre. Bueno, para cerrar, simplemente agradecer primero que nada a todos y a todas las que nos están escuchando, invitarlos a continuar a seguir este programa. Vamos a tener invitados, invitadas que son especialistas. Nosotros somos simplemente personas que queremos informar y ayudar a la educación en torno a esta temática. Y sobre todo agradecerte a ti, Virginia, por este espacio y que, bueno, sigamos con conciencia y ojalá que puedan ir aprendiendo y podamos ir aprendiendo en conjunto en este programa. Miguel. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a las personas que están escuchando el programa. Como bien dice María Elvira, ojalá nos puedan seguir cada miércoles a las 12 del día. Nuestro siguiente programa va a ser de biodiversidad, pérdida de biodiversidad. Vamos a tener una invitada que es Petra Valem, que es una bióloga muy reconocida. Y eso, invitarlos también a que puedan un poco hacer una reflexión en casa también de lo que se ha hablado y observar nuestros hábitos, nuestras costumbres, para ir alineándola un poco con lo que tiene que ver con las adaptaciones a este cambio climático que es muy necesario. Muchísimas gracias, María Elvira Ríos, Miguel Millar. Ellos pertenecen a la Fundación Rucamaya y hemos tenido hoy día nuestro primer programa de este ciclo y que, por supuesto, le agradecemos también a nuestros auditores. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hemos llegado al final de este capítulo de Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Esperamos que los contenidos compartidos hoy nos ayuden a comprender mejor los desafíos ambientales que enfrentamos y, sobre todo, a reconocer que la adaptación al cambio climático comienza en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en las decisiones que tomamos cada día. Les invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, junto a sus familias, vecinos, organizaciones y comunidades educativas, porque construir un futuro más sostenible requiere del compromiso y la participación de todas y todos.
Les esperamos en un próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en uno de los límites planetarios y en las acciones que podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a la crisis climática. La adaptación comienza en los territorios y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada y hasta nuestro próximo encuentro en Radio Doña Bárbara.